Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esto es la segunda parte de un vídeo que a lo mejor ya habéis visto, que es sobre Crimen y Castigo, más sobre cómo leerlo y experiencias personales, recomendaciones. Pero en esta segunda parte queríamos compartiros nuestra charla ya sobre nuestra experiencia de lectura completa, ¿no? O sea, que todos los spoilers y todas las cosas que aparecen en el libro del principio hasta el final. De hecho, del final hablaremos mucho porque es una parte importante e interesante del libro. Así que si os apetece quedaros, empezamos. Bueno, yo quería empezar con el inicio de este libro porque es una de las partes que más me sorprendieron y quizá más me gustaron, porque la primera parte completa es impresionante. Cómo Mm. presenta el personaje, cómo presenta su estado de ánimo y el hecho de que ya desde, ya digo, ya lo dije antes, desde las primeras páginas sabemos que él tiene un plan eh, y que está decidido, que lo ha estado pensando mucho y que está decidido a matar a alguien. Ahora hablamos a quién y por qué quiere matarla, porque no es una No cosa cualquiera. aleatoria, no es una cosa Sí. aleatoria, sino que él tiene un propósito, él tiene un proyecto, Sí, él incluso un propósito, yo diría también, como ético para él, sí, sí, ¿sí? desde su punto de vista. Bueno, él Eso es sí. Raskolnikov o Rodia, que es su Rodia. el diminutivo, que es el protagonista y es el que decide primero y luego comete el crimen y decide matar a una señora vieja que Usurera. es una prestamista, ¿no? Claro, sí, 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 es una prestamista. Pero estas prestamistas que sí, que cobran por 2 centavos y después venden por 10.000. Eso es. Y además es una persona que la presentan como una persona sin escrúpulos, que se Sí. aprovecha de los más desfavorecidos y que efectivamente pues presta a los que menos tienen y les exprime al máximo porque ve que están en un momento de necesidad absoluta, ¿no? Entonces no tienen otra Sí. salida más que acudir a ella Oye, y además a nivel moral también es un desastre, porque tiene una hermana que es todo lo contrario, que es muy buena persona y ella también la explota, también la utiliza, también la degrada. Es un personaje que representa el mal, digamos. sí, sí, Entonces, esta justamente esta idea de se mata al mal, sí. tenemos derecho. Y es, eso y hay algo que justifique el matar a una persona, Ujú. aunque sea Exacto. tan malvada en todos los aspectos, ¿no? Es como Que es muy contemporáneo incluso, porque todo esto el tema, por ejemplo, de la pena de muerte en las prisiones, ¿no? O sea, estos países como ciertos estados de Estados Unidos que sí tienen pena de muerte, los que dicen que no, que tenemos derecho a matar a alguien aunque sea una persona que realmente es un mal para la sociedad, no, todo esto, esta idea, digamos, del el crimen y el castigo, por eso es que esto de crimen y castigo es muy metafórico y no hay que tomarlo tan literal, digamos, con respecto a lo que trata el libro, es contemporáneo. Es el día de hoy que seguimos discutiendo y pensando si nos justifica moralmente, y bueno, o tanto que se ha hecho colonizaciones y llegar y exterminar a toda una, no sé, una tribu porque, bueno, porque son salvajes. Las cosas que, cómo se justificaba la gente para poder hacer las barbaries que hizo en su momento, sigue siendo y sigue existiendo y siempre está dentro de la moralidad, digamos, de la humanidad, no, y ahí seguimos, eso de eso no escapamos, o sea que ¿no? sí. Sí. Aquí quería destacar dos cosas y luego ya no voy a entrar a tanto detalle en el resto del libro, no os preocupéis, pero del inicio me llamaron la atención varias cosas que quería compartir. Y una de ellas es cómo describe a Raskolnikov una de las primeras veces que le conocemos. Y tengo anotadas dos cosas, ¿no? Que además están contrastadas y esto Dostoyevsky lo hace a propósito con otros personajes también. Dice de él que es extraordinariamente bien parecido. No, no es guapo, es extraordinariamente bien parecido. No Claro, me acordaba, ¿vos sabés? esto, esto contrasta con el hecho de que es un asesino.
Eso tiene Yo creo que ahí matices. Dostoyevsky puso el germen de que siempre los malos son lindos. No, no sé si lo has observado, pero en las películas, etcétera, siempre el malo es lindo. Tiene como esa dualidad de que uno conecta, ay, porque es tan lindo, no puede hacer el mal. Sí, como si el aspecto físico de alguien Claro, claro, fuese una definición de su carácter, de ¿no? su carácter. Y de hecho, luego cuando describe porque una de las primeras escenas es cuando Raskolnikov va a hacer la prueba, va a casa de la usurera a hacer la prueba y ver un poco qué tal, pues no sé con quién se encuentra y las cosas que hay en su casa y ver dónde puede ser que ésta guarde el dinero y demás. Y claro, la forma en la que describe a esta señora tan despreciable, porque además es que se va al extremo absoluto, es que esta Sí, señora es despreciable en todo, en todo, sí, no es el se mal. fía de nada. Sí, sí, sí. Pero cuando entra, dice, la casa de la vieja está limpísima e impoluta. Ujú. Esto también es el contraste entre esta terrible ser humano, ¿no? Moralmente, pero que exteriormente es ¿no? un poco como impecable, ¿no? Tiene su casa muy ordenada y extremadamente limpia. En este Sí, caso, también el contraste con él, porque Raskolnikov vive pero en la degradación total, en una casa inmunda, que él mismo ni siquiera se asea, es un asco total, y claro, es la contra, digamos, de esta mujer. También estaba pensando que en realidad Herbert esto de que la belleza y la maldad no es de Dostoyevsky, sino ya desde la Biblia, porque justamente sí, Lucifer era hermosísimo. sí, 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 no, sí, entonces esta idea de que el encanto, o sea, de que una persona que puede ser encantadora, que puede ser muy hermosa, al mismo tiempo puede ser muy terrible internamente, ¿no? Ah. sí. Entonces, yo creo que a partir de aquí, en todo el libro y con todos los personajes, hay cierto contraste, ¿no? Entre las, vamos a decir, apariencias o cosas exteriores y luego las cosas internas o, bueno, o el alma de los personajes, bueno, llamadlo como queráis, la personalidad o el carácter. Sí. Y además, todas estas cosas que parece que en una lectura quizá más rápida uno pueda dar por supuesto, ¿no? A pasársele, todas las 700 páginas están llenas de detalles que no están Mm. al azar. O sea, que realmente es una obra eh, que está elaborada hasta el más mínimo detalle. O sea, Dostoyevsky, yo creo que ningún escritor, eh, pero Dostoyevsky en particular no ponía nada al azar. Y aquí tengo que decir un contra para mí, que llega un momento en el que intentar ver dobles sentidos o triples sentidos en una obra de 700 páginas a mí me resulta agotador. Yo llegó un momento que dije, no, es que no puedo, no puedo más, no puedo estar intentando interpretar cada frase y cada escena e incluso en algunos momentos, cosas que leí por ahí, ¿no? De análisis de la obra, del color que llevaba el paraguas la señora que se encontró por la calle y a mí eso me parece tremendamente No, excesivo y que aunque sí. está ahí, no creo que sea necesario para disfrutar la obra ni para entender las cosas de las que hablaba Dostoyevsky. Esto como nota personal, muy Al personal. contrario, o sea, no disfrutás en no, yo no, la verdad que no hice ninguna doble ni triple lectura, yo leí lo que había que leer y nada, y eso se lo dejo para los expertos, si quieren analizar el porqué del color, también se pueden analizar muchas estupideces, a lo mejor el mismo Dostoyevsky puede decir, pero no, señor, puse ese color porque se me ocurrió, porque era el color preferido de mi mujer, que eso, cualquier cosa, y bueno, después uno está analizando, no sé, creo que como decís vos, Katia, no hay que ponerse en esa postura porque además no te impide en lo absoluto leerlo fluidamente, no te impide entender de lo que vas a leer. ¿Sabes? Sí, No sé. incluso lo que hablábamos antes de las notas y del contexto, que siempre viene bien, pero diría que esta obra se sostiene por sí misma, aunque no conozcas nada del contexto, es un mundo en sí mismo, con lo cual tampoco sería estrictamente necesario conocer. Evidentemente es más enriquecedor y entiendes más cosas, pero aunque no supieses nada del contexto histórico, yo creo que hay suficiente detalle en la propia novela como para que sea suficiente por sí. Claro.
por ahí lo del contexto, que tampoco es que necesitas hacer un estudio acabado, pero lo de entender un poco el contexto también es entender qué es lo que está tratando Dostoyevski en la novela. Porque esto que nosotros decimos no solo trata de esto, un crimen que comete una persona, sino que trata del contexto, bueno, eso obviamente sabiéndolo. A mí me pasó, y esto por ahí también es bueno hacerlo de esta forma, que yo había leído Padres e Hijos de... De Para Turgenev. que no me sale, Turgenev, gracias. Y justo es una novela en época anterior, digamos, es en espacio temporoespacial anterior, que hablaba del mismo tema que después, sabés qué pasó, digamos que es esto de la revolución de los campesinos, y también en Turgenev era marcadamente socialista, entonces ahí había todo un sesgo de por qué es que era bueno, que hubiera derechos, etc. Entonces, claro, yo ya estaba dentro del contexto, tampoco es que tuve que leer un montón. Entonces, cuando leí Crimen y Castigo, claro, entendí que también había otras muchas cosas que estaba tratando Dostoyevsky que no solamente eran lo anecdótico de la línea argumental, pero que de todas maneras, si vos no querés hacer no sé, ese estudio previo, también vas a disfrutar o no, porque a veces a lo mejor no disfrutas para nada de Crimen y Castigo, también puede pasar. O sea, no tiene que sí o sí gustarte Crimen y Castigo. Sí, es así. Un poco retomando la trama principal, ¿no? Que hemos dicho que estaba Rodia, que había decidido matar a esta señora. Y una de sus motivaciones es porque él cree que hay ciertas acciones o ciertas personas que pueden aportar mucho más a la sociedad que otras, ¿no? Es un poco el maximizar el bien para el máximo número de personas y que eso justifica un poco los medios. Por lo El tanto, fin justifica los medios. sí, esto es una corriente que, bueno, luego esto, yo ya digo, no soy experta en nada, pero sí que leyendo sobre el crimen y castigo siempre sale el tema del utilitarismo, que era una Ujú. corriente ético-filosófica que precisamente hablaba de esto, ¿no? De que el fin justifica los medios, sí, pero siempre que estés maximizando el bien común, ¿no? El que luego haya más personas que estén mejor y las, digamos, que salen perdiendo sean las menos, Sí, ¿no? esa es la idea de bombardeo una aldea de África que nadie conoce y hago miércoles todo porque de esa manera impido que haya una pandemia. Exacto. Entonces sí, mueren un montón de personas anónimas que a mí no me interesan, pero después el resto de la humanidad está bien. Que la Se moralidad salvan. doble que hay ahí. Claro, Sí. sí, 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 sí. Entonces, él está convencido no solo de que esta señora no aporta nada a la sociedad, sino que si él la mata y roba todo su dinero, porque está convencido de que ella tiene muchísimo dinero, y luego él lo utiliza, entre otras cosas, para terminar su carrera de derecho, que él personalmente puede aportar muchísimo más a la sociedad de lo que aporta esta señora con su negocio, Sí, ¿no? sí. Entonces, esta es su justificación moral y su razón para decidirse a cometer el crimen, ¿no? Es esta parte de algunos Mm. están por encima de la gente normal y a estos que están por Hay como encima, superhéroes. Sí, sí. no deberían aplicarles estrictamente las normas ni las leyes porque, No. bueno, pues puedes saltártelas un poquito para luego hacer una sociedad mejor en general. Sí. Esto es un A mí tema me da que gracia porque está el ampliamente personaje tratado que... en... Sí, sí. Además, no solamente en los libros, en la sociedad. No era ese el pensamiento de Hitler. Tenemos una super raza y somos mucho mejores, entonces tenemos derecho a hacer lo que nos parezca que es mejor para el resto, que no saben Y el nada. de Napoleón también antes. Bueno, eso te iba a decir. A mí me da gracia que el personaje que pone como ejemplo es Napoleón. Napoleón es el Sí, sí, ejemplo sí. de esto. Sí, Sí, un no, digo dictador. que está muy ampliamente tratado en la novela porque hay prácticamente una de las partes, me parece que la tercera, la segunda o la tercera, en la que solamente hablan de este asunto, ¿no? De Mm, él antes de cometer el asesinato estudiaba derecho y mm. había escrito un artículo de opinión precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Es justificable incluso llegar a matar a alguien por un bien mayor o por un bien común?
Y esta parte, de hecho, es muy interesante. A mí me pareció muy interesante el debate precisamente con el inspector que está investigando el asesinato. Y Sí, que sí, se las había charlas con el leído, inspector son... sí, que se había leído su artículo y entonces, bueno, Mm, incluso sospecha que el que la ha sí, asesinado obvio, es él, por el artículo. sí, y intenta provocarle un poco y ahí hay una conversación muy interesante sobre este tema. Sí, bueno, y después tenemos otro personaje que es como el contraste de Rodia, que es Sonia. Sonia es, podría ser el alter ego, digamos, de él, porque es un personaje que sus circunstancias, bueno, vamos a partir de la base de que todos estos personajes viven muy miserablemente y son muy pobres, ¿no? Sí, tienen una vida muy terrible, no pueden acceder a lo que la sociedad alta puede, entonces también, bueno, esto contribuye, digamos, supuestamente en el caso de Rodia, a que tenga un odio particular por personas que no se merecen tener un estatus social que él, que es una gran persona, no puede acceder. Entonces, en el otro extremo tenemos a Sonia, que también es pobre, muy pobre, mucho más pobre que Rodia, y que se ha visto arrastrada a la prostitución como única manera de salir adelante, no solo ella, sino también de mantener a su familia. Porque todo el peso de la familia, con un padre borracho, una madre que no sirve para nada, bueno, una madrastra, ni siquiera su madre muerta, recae sobre ella y sus hermanastros chiquititos. Este personaje, teniendo que hacer esa vida, digamos, aún así tiene una moralidad y una fortaleza interna admirables, ¿no? O sea, ella es la representación del bien, de lo que está bien, de lo que es lo moral, lo correcto, lo ético, de que a pesar de las circunstancias uno puede ser lo mejor y puede pensar lo mejor con respecto a los demás y desear lo mejor con respecto a los demás y no pisar la cabeza del otro. Entonces es la otra moneda, digamos, con respecto a Rodríguez, y es la balanza en esta novela, que puede ser una balanza muy blanco y negro, pero lo es. Y de hecho, literalmente son lo opuesto, ¿no? Porque ambos Eh, están en la misma dificultad, pero ella decide sacrificarse a sí misma. Sin embargo, él claro, decide sacrificar a otra persona. sacrificar a otro. Oye, él está por encima de todo. Claro, claro, y ella se considera que está por debajo de todo. Eso es. Y ella se considera que puede sacrificarse a sí misma porque tampoco es tan importante y sin embargo sus hermanos, ¿no? Y su familia eh, necesitan de su ayuda y no le importa hacer lo que haga falta hacer para poder ayudar. Otra de las cosas que me pareció curioso respecto a las expectativas que yo tenía del libro es lo realmente despreciable que es este protagonista, porque es que realmente me pareció un impresentable. Así, Sí, además sí, es un personaje para mí, lo discutimos mucho con las chicas en su momento, pero para mí es amoral, es un personaje totalmente amoral, es un personaje para mí en ningún momento sufre por lo que hizo. O sea, esto que siempre te dicen, ah, porque es un personaje que comete un crimen y después viene la culpa de lo que hizo y por eso... No, para mí no es cierto. O sea, para mí es un personaje que no tiene culpa porque está totalmente convencido, primero porque es una moral o un psicópata, podríamos verlo desde ese punto de vista, y está totalmente convencido de que lo que hizo está bien. Entonces, ¿por qué se va a arrepentir? O sea, su sentirse mal va por otro lado, no va por el tema del me arrepiento de lo que hice, o a lo mejor dudo de lo que hice, si está bien o mal. sí, además es que después de cometer el crimen, hay una gran parte, unos varios días o no sé, semanas, en los que él físicamente se Está encuentra, enfermo. está muy enfermo, no puede casi Sí, ni hablar, ni comunicarse, ni casi ni sí. estar lúcido, ¿no? Ni despierto. Y sin embargo, cuando le toca razonar, ¿no? Y recordar lo que ha ocurrido, incluso cuando le van a interrogar, ¿no? Y a preguntarle lo que sabe él sobre este tema, él racionalmente cree que hizo bien y no hay no, es este contraste entre cómo se siente o cómo se siente su cuerpo después de haberle metido un hachazo a una persona, que por cierto, ahora hablamos del hacha y del Es momento, brutal. a cómo él en su mente sigue razonando, ¿no? Y sigue pensando sobre lo que ha hecho y sobre lo que debería pasarle después, ¿no? Claro, es que mucha gente lo que te dice, o sea, lo que razona es que
Que en realidad Dostoyevsky lo que te quería demostrar era que la parte como inconsciente, ¿no? La parte interna. Entonces, claro, él inconscientemente realmente siente culpa y siente el peso de lo que ha hecho y por eso se enferma, porque el cuerpo representa lo que el inconsciente siente. Pero yo creo que no, que creo que él se enferma porque justamente, y esto lo dice él muchas veces, él se da cuenta que él no está a la altura de las circunstancias, que él pensó que iba a poder matar a alguien y no iba a sentir ningún tipo de culpa porque estaba totalmente convencido de que lo estaba matando por un bien mayor. Y claro, pero es que matar es algo muy visceral. Yo creo que incluso, yo siempre lo digo, yo como carne, pero si yo tuviera que ir a matar a un animal para comerlo, no lo haría. Entonces, claro, es fácil que te lo vendan ya hecho, ya cortado y matado. Entonces, claro, a él lo que le pasa es que la bestialidad del asesinato, porque encima es un asesinato que al final no mata a la persona que quería matar, mata a otra. Yo creo que el problema va por ese lado. Ahí está el tema, ahí está el que darse cuenta que él no puede fácilmente matar a una persona sin sentir desagrado y etcétera. Y se siente mal consigo mismo porque no está a la altura de las circunstancias que él se propuso. Y por ahí pasa, no por el hecho de que se siente culpable porque piensa que matar está mal. Sí. Sí, y yo creo que también una de las cosas que me gusta de Dostoyevsky es que es interpretable, o sea, que él Mm, no, no muestra todas sus cartas, no. que te ofrece un montón de opciones y un montón de personajes que piensan diferente y que actúan diferente. Y bueno, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. O sea que en ese sentido no me pareció nada aleccionador ni nada No, para nada. Para moralista nada. ni nada. No. No, incluso te cuesta mucho saber qué postura tiene Dostoyevsky. Porque vos decís, ¿quién es el escritor detrás de lo que está escribiendo? O sea, ¿qué piensa realmente? Porque creo que tiene personajes que opinan tan distinto y todos son justificables, digamos, o sea, los trata tan acabadamente que realmente decís en qué postura está. O sea, no me doy cuenta, no hay no hay un panfleto detrás. O sea, y No. eso me parece que es importantísimo en cualquier escritor, ¿no? O sea, que no se vea qué es lo que el escritor te está queriendo vender, porque finalmente a mí yo no quiero que me aleccionen a través de un libro. Sí. A pesar de que en la época en la que escribía Dostoyevsky era bastante común que los libros sirviesen un poco para Claro, trasladar un para eso. mensaje político, trasladar un mensaje moral, pero no es el caso. Yo creo que puedes interpretar cosas y puedes interpretar cosas contrarias, como nos pasó a Maggie y a mí con esto de la conciencia, y aún tener razón, ¿no? Entre comillas, o vamos, Claro, que claro, claro, sí. Sí, sí, está, sí. está en el libro, están todas las cosas en el libro, o sea que eso también me pareció interesante. Y el otro personaje yo creo que también acompaña y contrasta a Rodia es su mejor amigo, ¿no? Que Ah, también sí, es muy pobre. sí, es divino. Todos son muy pobres y todos realmente están en una situación muy extrema en la que cada día no saben si al día siguiente van a tener que comer. O Mm. sea, es una cosa. Y sin embargo, este amigo tiene otra actitud y tiene otras características, ¿no? Un poco personales, ¿no? Tiene otro carácter mucho más templado, mucho más eh, bueno, ¿no? Cercano Humano, sí, sí, sí. al... Bueno, humano en el buen sentido. Eso es, mucho más humano y de hecho yo creo que parte de las dudas que le entran a Rodia sobre su valía, ¿no? Sobre no estar a la altura, es precisamente viendo a su amigo eh, actuar y trabajar, porque una de las Sí, partes que... porque además, Rodia dilapida todo. O sea, es que este es un personaje espantoso. El personaje principal realmente es odioso, es realmente odioso. Y una de las cosas que tiene, por ejemplo, es que vive de su familia, de su madre y su hermana, que tampoco tienen nada, pero le mandan todo porque él es el hombre de la familia y hay que hacer todo por Rodia. Y él gasta el dinero de cualquier manera, nunca invierte, nunca hace nada, está todo el tiempo tirado en un sillón. O sea, literalmente el personaje se pasa la mitad del libro tirado en su cama. Sí, Porque o está enfermo, o está triste, o está borracho, o está deprimido, o está desmoralizado, lo que sea, es un personaje insoportable. Y lo que a mí me daba bronca realmente era que todo el mundo le rinde pleitesía. Por algo él siente que él es alguien que es superior, porque indudablemente algo pasa, porque todo el mundo está intentando ver cómo sacarlo adelante, el mejor amigo, la madre, la hermana, no sé,
Pepito Honguito, viendo cómo lo ayudan económicamente, cómo lo alientan, y vos decís, pero no se lo merece. Además es un personaje que mezquino, que trata mal a todo el mundo, y todo el mundo se desvive por él. Entonces, claro, es un personaje difícil. Bueno, pues sí, a mí me pareció un impresentable este personaje. Porque de hecho una de las cosas que más me cabreó ya desde el principio es él planea este asesinato, ¿no? Porque tiene su plan y todo, y de hecho va a visitar a su amigo y este amigo le ofrece uno de sus trabajos de traducción. Él trabaja, entre otras cosas, Sí. traduciendo, pues no sé, cosas para las revistas, yo creo. Ujú. Y, y Rodian no solo que lo rechaza, sino que casi es Lo como, desprecia. sí, lo desprecia. Es, no, no, yo no necesito dinero, pero ¿cómo no necesitas dinero? Si es que, claro que necesitas dinero, lo que tienes que es ponerte a trabajar. Pero no, él, Claro. Y además se considera que lo que hace su amigo es como prostituirse, justamente, ¿no? O sea, yo no voy a trabajar de esta porquería aunque me dé dinero. Que justamente cuando se encuentra con Sonia, porque por supuesto Sonia va a ser no solamente su contraste, sino su posible y potencial pareja, claro, ella es todo lo contrario. O sea, ella considera hacer lo peor que puede hacer una mujer con su cuerpo y lo más degradante que puede hacer una persona de su vida, con tal de que de poder no solamente salir adelante, sino hacer salir adelante a los que quiere. Entonces es una persona sacrificada. O sea, ese es el extremo. Es que además Sonia es adorable, o sea, es un personaje que uno lee y que querrías salvar de esa situación, querrías protegerla, querrías que lo pasara mejor. Realmente está muy bien hecho este contraste de personajes. sí. Es curioso porque el personaje de Sonia o el perfil del personaje de Sonia, ¿no? De un alma bueno que está en unas circunstancias terribles y a pesar Sí. de eso consigue como sacarle la alegría a la vida. Es un personaje que aparece en todas, bueno, al menos las que he leído hasta ahora, en las otras obras de Dostoyevsky también. Desde su primera obra, Pobres Gentes, el Ujú. personaje femenino es bastante así. Y sí, yo creo que es... y además es curioso porque los personajes más puros y buenos suelen ser mujeres Ujú. y esto es, yo creo que algo también Que vamos a hablar. sí, que salía en ¿no? En los prototipos de perfiles de hombres y mujeres que hay, que yo creo que está hecho muy a propósito, evidentemente. Eh, O pensaba así, porque también es una persona de su época, hijo de su época. sí, 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 pero bueno, que yo tampoco encuentro eh, un desprecio hacia los personajes solo porque sean mujeres. No, no sé si me explico. No, 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 no. Que No, hay pero sí que hay una idealización, yo diría que es todo lo contrario. que hay una idealización efectivamente de las mujeres, excepto Mm. de la vieja que es La asesinada, vieja usurera. sí. Cosa Que no que, es asesinada, o sea, a ver, esto, bueno, sí, es asesinada, por supuesto, pero eso es lo de menos. Nunca dijimos qué es lo que pasa cuando él sí, va a asesinar a la mujer esta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le sale mal? Porque sí, obviamente su plan es muy bonito, pero después no resulta. de hecho casi todo le sale bien, excepto una gran cosa claro, es Le sale lo mal. que hace que le salga, que luego le salga todo mal después. No, yo lo que iba a decir antes de pasar a la escena del asesinato es que curiosamente eligió que la usurera fuese una mujer, porque podía haber puesto a un señor Sí, es verdad. de personaje. Sí, y yo creo que es una de las escenas más impactantes, es evidentemente la escena en la que va a asesinarla, porque además Dostoyevsky describe el Ay, sí, sí, sí. asesinato. Es brutal, es realmente brutal. Es tremendo y cuando llega allí y consigue asesinarla, que bueno, decide hacerlo con un hacha, que yo pensaba, Sí, sí, ¿por qué qué? cosa más incómoda y Más más brutal. brutal y más cercana, ¿no? Porque realmente Tal tienes cual. que estar literalmente al lado de la persona para poder matarla con un hacha. Eh, Además con un hacha, porque podría haber elegido, claro, no podía elegir armas porque hacía ruido, ¿no? Pero podría haber elegido un cuchillo, una cosa más común, pero un hacha. Tiene un acto de violencia, digamos, utilizar un hacha y de fuerza física
que claro, que tampoco es aleatorio, como decía Katia, o sea, todas las cosas tienen así una justificación y un porqué, o una alegoría, digamos, ¿sí? La brutalidad del asesinato es algo importante Sí, dentro de la obra. sí, sí. Entonces, en el momento en el que ella ya está en el suelo, él se asegura, Muerte. por si acaso, cosa que también es parte de esta brutalidad, ¿no? De ya está muerta en el suelo y aún así él remata, por si acaso. Y va a buscar el dinero y cuando vuelve se encuentra que está la hermana La mirando hermana, pobre hermana. Sí. aterrorizada el Sí. Ay, es asunto. terrible. La escena con la hermana es terrible porque además es un personaje que es justamente, como decíamos, muy contrastante y es muy buena persona. Y claro, y él de repente se encuentra con que no puede dejar testigos. O sea, esto es imposible. Pero además, la forma en que mata, digamos, a esta hermana, por eso es que yo decía, al final no mata a la persona que quería matar, a eso me refería, no es que no la mata, digamos, mata, por supuesto, a la usurera, pero para él matar a la usurera no es matar, o sea, es nada, es un bien, es como cuando uno pisa una cucaracha, para que no te infecte la casa, o sea, no tenés culpa después por lo que hiciste. El verdadero asesinato para él es el asesinato de esta hermana que no tenía ninguna justificación y que además muere de la forma más resignada porque ni siquiera lucha contra esa posibilidad. Es una persona que está tan avasallada en la vida que ni siquiera pide auxilio. Sí. Es espantoso. Y claro, la situación la supera por todos los lados tanto que de hecho, es que ahora antes de ponernos a grabar he estado releyendo esa parte, de hecho dice que ni siquiera levanta las manos para No, nada, no se protegerse. defiende. Y eso Entonces, también es simbólico. sí, es simbólico y es terrible. De hecho, en esa escena hay otro detalle más que encontré por internet que me pareció curioso y que está especificado en el libro, luego lo busqué, y es que a la vieja la mata con el borde, digamos, afilado del hacha y a la hermana la mata con la contra. Claro, con un golpe. Claro, claro, claro. Esto, pues también tendrá algún significado, o sea, que lo puso, está especificado además Claro. cuál es el borde del hacha que... Qué gracioso. Está muy bien. O sea, además eso cierra la primera parte, digamos, del libro que para mí fue impresionante. Porque a mí me pasó algo muy particular que es que siempre se me pinchaba hacia la mitad, cada parte. Salvo la última, diría las últimas dos que me gustaron parejo, siempre era como que empezaba muy bien y después venía como una enorme depresión en donde decía, ay, sentía que era remar en dulce de leche y decía, tengo que leer esto. Y siempre iba con la sensación de tengo que leer esto, no era algo que, oh, en esas zonas, ¿no? Y después empezaba a remontar en los últimos tres capítulos, digamos, y cerraba siempre impresionante, entonces vos ibas con muchas ganas a leer la parte que seguía. Y para mí ese cierre de esa primera parte sí, es impresionante. Porque además la gestación de lo que él quiere hacer, porque no es una cuestión que realmente es deliberado, o sea, no es algo que él en un impulso mata a una persona, sino que tiene todo, todo pensado, todo, desde qué abrigo se va a poner para que el hacha quepa exactamente en el forro que le hizo especial, que cosió, para que quede, no sé, y qué es lo que va a hacer después, posteriormente, porque dónde va a tirar para que no queden las evidencias, dónde va a enterrar ese dinero que supuestamente se llevó. Es impresionante, o sea, el tiempo que ha tardado, digamos, en realizar el crimen y también en darse valor para hacerlo, porque una cosa es decir en lo abstracto, voy a cometer un crimen, y otra cosa es realmente hacerlo. Y después cuando finalmente mata a esta segunda hermana, para la hermana, y el problema es que viene gente a ver qué pasa, y entonces ay, es tensísimo, realmente es muy tenso toda la situación de cómo se escapa, cómo hace para salir del lugar, que es una casa, como una casa de departamentos, podríamos decir, es un varios pisos que tienen distintas habitaciones. ¿Cómo hace para salir y que no lo encuentren? Hay gente que está trabajando, hay obreros pintores que están trabajando, ¿cómo hace para pasar y que no lo vean? Bueno, es espectacular. Sí, 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 es tremendamente interesante. Yo creo que ya, independientemente, ¿no?, de las capas morales y Sí, filosóficas, es, sí, es una... está muy bien escrito. Está muy bien, sí. Es verdad que hay partes que están un poco, a mí hay partes que me sobraron. Es verdad que las menos, Sí, pero hay escenas escenas completas que me sobraron. sí, sí, sí. Pero bueno, que da igual, que no pasa nada, que aún así merece la pena.
Claro, para cada persona, porque también como vuelvo a decir, hay gente que ha leído Crimen y Castigo y no le ha gustado, y también tiene derecho a que no te guste, o sea, como todo, o sea, es muy personal y además por ahí las cosas que te deja una obra como esta pueden ser múltiples y no solamente el gusto específico por leí un libro que me gustó, me atrapó y me entretuvo. No solo te puede pasar eso, pueden pasarte un montón de otras cosas. Yo, es más, cuando bueno, esto lo vamos a decir al final, ¿no? Pero que fueron las sensaciones cuando uno terminó la lectura. A mí hay personajes, por ejemplo, que me gustaron mucho y que son personajes que son secundarios, pero que realmente me parecieron que representaban lo que yo estaba esperando en Crimen y Castigo, que es el caso, y lo noté porque tiene un nombre rarísimo, de Svidrigailov. Svidrigailov es realmente un personaje amoral y que tiene, que también representa muchas cosas que están mal a otros niveles. Bueno, no, es muy parecido a Rodia. En realidad también tiene esta idea de que el fin justifica los medios, pero no por un bien mayor, sino por el bien propio. O sea, a mí, qué sé yo, mata a su mujer o envenena a su mujer porque ya la tiene podrido, no le conviene más, y lo hace sin ningún problema. Es un mujeriego, bueno, es un desastre, es un personaje que está muy mal. Pero este personaje sí se redime al final. Eso es lo que me pareció más loco. Este personaje que era como lo peor de todo y etcétera, es el que él elige como personaje redimible, que llega al final de la historia y empieza a tener culpa por lo que ha hecho, justamente por el contacto por Sonia. O sea, Sonia todo lo que toca, digamos, lo convierte en oro. Y realmente se arrepiente y realmente se da cuenta de lo terrible que ha hecho en su vida y se suicida, que es lo que yo pensé que iba a pasar con Rodia. O sea, yo sin saber para dónde iba Crimen y Castigo, dije, bueno, como todo el mundo habla de la culpa que siente este personaje, supuestamente, seguramente este personaje se va a terminar suicidando. No creo que confiese lo que ha hecho, sino que se va a suicidar. Bueno, no, no es así. Pero sí lo hace con este otro. Creo recordar que no solo se suicida, sino que un poco deja, no, intenta ayudar a Arreglado, la sí, gente que sí, deja, sí. sí. Un buen personaje ese. Sí, podemos pasar a hablar del final. De hecho, este personaje es una de las partes del final ya, ¿no? Sí, Este suicidio un poco en el momento en el que este personaje se da cuenta de que ya no tiene solución toda su vida tan terrible que ha vivido. Y, sí. y Rodia todo el rato, a lo largo del libro, cree que el inspector de policía no tiene ni idea, aunque a mí me da la sensación desde el principio que el inspector lo tiene clarísimo. Solo Clarísimo. está esperando a que, Que él confiese. a que Rodia se dé cuenta de que todo el mundo lo sabe y de que en realidad es que es como muy evidente. Y este es un poco el juego que hay a lo largo de gran parte del libro. Y evidentemente Rodia solo se plantea confesar cuando habla con Sonia. Ujú. ¿No? Es un Sí, poco el prefinal, ¿no? Que él decide confesarle el crimen a Sonia porque cree que ella lo va a perdonar, o no sé si entenderlo, pero sí al menos perdonarlo y tratarlo bien, eh, cosa que también me parece un acto muy egoísta por su parte, porque confesarle su crimen a ella, no solo esperando que ella no diga nada, sino esperando que ella lo perdone. Es como, pero bueno, claro, porque él se enamoró de Sonia y entonces lo que en realidad lo que él quiere es confesarle, ni siquiera es que confesarle crimen, quiere contarle quién es, porque él está un poco orgulloso, tiene como esa doble moral en donde está orgulloso de lo que hizo. Entonces él quiere contarle qué es lo que realmente hizo para que ella, por un lado, lo admire también, ¿no? O sea, esté en esa postura de mira con quién estoy, ¿no? ¿Quién es esta persona? Porque tampoco es que quiere confesar porque se siente mal por lo que hizo. Él quiere confesar porque quiere decirle a alguien, como suele suceder con los psicópatas, que quiere contarle a alguien la proeza que hizo. Y cuando, claro, cuando le dice a Sonia lo que ha hecho, la reacción de Sonia es la evidente, ¿no? O sea, la evidente de ese personaje, además. Entonces ella es un poco como la que lo incita a que vaya a decir la verdad a la policía. Pero yo creo que él no va a confesar a la policía porque se siente culpable, sino porque ya está cansado. O sea, realmente él está cansado de este juego del gato y el ratón, de que la policía lo persiga, está como un poco harto de todo. sí. Él está cansado, yo creo que intenta, llegados a este punto, no complacer a Sonia, porque ella es la Sí, que quiere que haga lo correcto, de, vale, te has estado equivocando hasta ahora, pero ahora por lo menos haz lo correcto. Y además, como tampoco su plan de robar el dinero y poder invertir funcionó. en otras cosas tampoco funcionó, porque No, mm,
un Todo le personaje sale pues mal. eso, muy despreciable. Sí. Y, y al final ya del todo decide ir a confesar. Y aquí hay una parte que creo que también comentamos antes de grabar, que era cómo termina la parte sexta y lo que pasa luego en el epílogo, porque este libro tiene 6 partes, pero luego tiene un epílogo. Y a mí me parece que la sexta parte termina buenísimo, brillante, con su confesión, que además es casi la última línea de todo eh, de toda la parte, ¿no? Y luego está el epílogo que, bueno, aquí, Que lo arruina. claro, como lectores del siglo XXI que somos, pues nos arruinó un poco. Y yo que en Sí. particular a mí me gustan los finales relativamente abiertos, no se puede decir que este sea un final abierto cuando él va a confesar, pero es que el epílogo lo explica todo mucho más después, su parte de la cárcel y qué pasa con su hermana y qué pasa con Sonia y con su madre. Pero bueno, bien, esto es algo que El epílogo es como muy del periodo y de la época, de lo que se exacto. esperaba. Hay que terminar bien las cosas. Y para mí esto es terrible. O sea, esto para mí es la pega de Crimen y Castigo. El final, no es, no tiene que ver, no condice con nada de lo que pasa a lo largo de las 650 o 670 páginas anteriores. Porque es un personaje que no debería redimirse. Y aparentemente se redime, aparentemente, porque para mí es imposible redimir a una persona que piensa que lo que está, o sea, que es amoral, pero bueno, se redime y se redime a través del amor. Y eso también para mí no, o sea, no es creíble. Sí, yo creo que en cierta parte Dostoyevsky quería acabar con una nota de esperanza, ¿no? Porque, claro, si no hay nada más allá de la miseria y del hambre y es que esto es lo que te tocó vivir y ya está, estás condenado, ¿no? Casi desde que naciste, pues entonces, ¿para qué, no? Está Mm, un poco la circunstancia en la que tienen que subsistir y decidir cómo vivir todos estos personajes, ¿no? Es que si no hay una alternativa a esto, al menos una alternativa moral, ya que no es una alternativa económica. claro, eh, sí. pero bueno, a mí el epílogo tampoco me gustó, tengo que confesar. Así que, No, además es muy romántico, es como que de repente la obra pasa a un cariz que nada que ver, muy religioso, claro, porque Sonia le hace que volver a la fe, o sea, como que todo el peso, digamos, o sea, es para mí es poco creíble justamente, es un personaje que es como es y de repente porque se enamora de alguien le cambia la vida a 180 grados, es como no creíble. Para mí Rodia debería haber o seguido en sus 13, digamos, de bueno, yo hice lo que hice y estoy acá porque no tengo otra, porque a todo esto lo mandan a una prisión en Siberia, que es uno de los peores lugares que puede existir, a condiciones climáticas, etcétera. Y eso es mi vida y la condena sobre lo que hice, o se suicida, es la otra posibilidad. Si realmente llega un punto en que él se da cuenta que lo que pensó no tiene sentido o que no pudo cumplir esa misión de gran persona que él creía que era, bueno, que lo lógico fuera que terminara con su vida, pero que llega un punto, porque al principio está como que no le importa nada y ella lo va a visitar y es pobre, la pobre mujercita que siempre va y está y etcétera, y hasta que finalmente le abre el corazón y entonces él se da cuenta de todo lo que ha hecho y termina redimiéndose a sí mismo y creyendo en el amor y que todo va a funcionar porque está enamorado de ella, es como que es otro personaje, que lo abdujeron, le cambiaron el cerebro y lo volvieron a meter ahí en la historia, eso es que es ridículo. pero aún a pesar de todo esto que dices, que a mí tampoco me gustó, ya digo, como lectora del siglo XXI, que a ver, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que ahora esperamos otras cosas y tenemos también otro... Bueno, pero también existe Ana Karenina. O sí. sea, yo no creo que los lectores del siglo XIX solo esperaran que todo terminara bien. No porque esperaran específicamente que terminara bien, sino yo creo que Dostoyevsky siempre tiene este punto, o al menos hasta ahora, de esperanza, ¿no? De dejar Ah, cierta parte de esperanza en la humanidad, ya, o sea, ya como... pero podría haber dejado la esperanza en los otros personajes. Vuelvo a decir, como pasa con este otro Sí, que sí se redime, como pasa con el amigo que al final se casa con la hermana de él, sí, y todos estos otros personajes que sí.
pueden, tienen esperanza de, pero no con un personaje que marcadamente es un personaje que no merece esperanza. Pero de hecho, yo creo que a pesar de todo, él no termina de arrepentirse, porque voy a abrir porque lo marqué A ver, específicamente. eh, sí, ya sé a dónde estás, qué es lo que debe ser marcado. La pregunta que él se hace hacia el final. bueno, la última página que efectivamente dice, aquí ya empieza una nueva historia, la historia de renovación paulatina de un hombre, y es que él claramente quiere hacer ver que es posible reformarse, ¿no? Que es posible, a pesar Claro, sí. de pensar de una determinada manera tan extrema, que la vida, ¿no? Y las circunstancias y las personas que conoces te hagan cambiar de opinión. O sea que, Sonia, sobre todo, porque él dice en un momento, casi al final, tampoco abrió los evangelios esa noche, pero sí le pasó por la mente esta idea. ¿Acaso no he de hacer ahora mías sus convicciones, o por lo menos sus sentimientos, sus afanes? O sea, está hablando de lo que piensa Sonia, lo que siente Sonia. Sí, 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 eso es una de las cosas que justamente charlábamos con Euge y con Pau, que es esta idealización y romantización de la figura femenina como transformadora de todo, como capaz, digamos, de llevar al hombre por la senda del camino correcto. Y toda esta idea y este peso que además se le dio mucho tiempo a la mujer, por eso el hecho de ser mujer, digamos, que ser el sostén, ser, bueno, todo lo que tiene que ver con la crianza, con estar ahí, con la fuerza moral de fondo, que es también una realmente idealización romántica de la figura femenina. sí, bueno, en general yo creo que todos los personajes de esta novela son bastante estereotípicos, ¿no? O sea, cada uno Ujú. intenta representar algo muy concreto y es verdad que todos tienen un poco de gris, pero no mucho. O sea, que cada No, personaje es bastante encerrado dentro de su estereotipo. sí, Y Sonia en particular. Ella es sí, la más extrema quizá es de el extremo, sí, Sonia y la vieja, ¿no? Que es todo lo malo, 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 malísimo, que nadie es tan, nadie es tan tan malo. absolutamente malo, ¿no? Ya la encontré, son como 2 páginas antes del final Mm. y son sus reflexiones, ¿no? Ya en la cárcel, y hay un momento en el que dice, si al menos el destino le hubiera enviado el arrepentimiento. Un arrepentimiento lacerante que destroza el corazón, que quita el sueño. Un arrepentimiento cuyos tormentos son tan espantosos que hacen soñar con la cuerda de la horca o con las aguas profundas. ¿Con qué satisfacción lo habría recibido? Sufrir y llorar también es vivir, pero él no estaba en absoluto arrepentido de su crimen. Es que lo dice, pues es que la gente que sigue insistiendo que él se arrepiente, es que no es cierto, él no se arrepiente porque además es una persona que no, como podemos incluso hasta hacerle un perfil psicológico, una persona que no tiene sensación de que lo que está haciendo está mal, es imposible que se arrepienta. Vuelvo a dar el ejemplo de yo piso una cucaracha, no me arrepiento de pisar la cucaracha, o sea, es así, porque no me interesa lo que la cucaracha es, siento que la cucaracha no le pasa nada ni siente nada. Si yo a lo mejor me pusiera en lugar de la cucaracha, no lo haría, pero estos personajes que son así tan extremos, digamos, es muy difícil que cambien. Por eso es que a mí me parece tan tomado de los pelos que siendo así y pensando así y habiendo pasado 7 años en Siberia y siguen sus 13, resulta que de repente en un buen momento se da cuenta que todo el futuro abierto y luminoso lo tiene a través de Sonia. Pero pero que no coincide para nada con el tipo de personaje. Entonces, para mí esto es realmente, para mí alguien le dijo a Dostoyevsky, che, terminalo bien. O sea, que Dostoyevsky tenía otra idea y dije, terminalo bien, porque vende más, ¿viste? O sea, porque ya llegó un punto que decís, pero ¿por qué? ¿Por qué te saca este final que no tiene sentido? Sí, no lo sé. Yo ahí sí que no he encontrado nada al respecto, pero sí que el No, final queda un poco demasiado perfecto, ¿no? Es como demasiados mi varados, sí, sí, sí. demasiado bueno. Bien, vale, pero no. Pero no, claro, hay que sacar el epílogo y nos quedamos con la confesión de él y que se va a Siberia y listo. Ahí llega la historia. Bueno, a pesar de todo eso, digamos, es una novela que está muy bien, que te va a dejar un montón de... A ver, yo la leí hace más de un año en este momento, hace, sí, año y medio.
o 2 años, no sé, hace bastante que lo leí y todavía recuerdo detalles porque se queda, es una historia que se queda con uno, está muy bien conseguida, está muy bien escrita. Puede ser la novela de tu vida, no fue mi caso, o sea, yo no puedo decir que esta novela sea la mejor novela que leí en el año, ni que va a estar en los rankings de lo mejor que leí, ni nada por el estilo, pero tampoco me parece que sea una novela que no esté bueno acercarse y leerlo. O sea, creo que es interesante hacer la experiencia. Sí, sí, a mí me pasó igual. No, no es la novela de mi vida, ni mucho menos. Mm, Creo que tiene muchas cosas que a mí no me terminaron de cuadrar, pero tiene otras muchas cosas que estaban muy interesantes, muchas escenas realmente increíbles. Pero es verdad que, bueno, pues en parte este final también estropea un poco. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Que el final es un peso muy grande en la experiencia de toda la novela. Lo que sí me Tal pasó cual. es que es una novela que realmente necesita reposo. Yo necesité varias Sí, semanas para como reubicarme, porque pasan muchísimas cosas. Vamos, esto que hemos hablado es solo la punta del iceberg. En realidad es que pasan muchísimas cosas, hay muchísimos más personajes y, y sí que me costó mucho, de hecho, en el grupo cuando estábamos comentando, íbamos comentando como sobre la marcha, cuando terminamos, es que no, estaba en blanco, digo, es que no sé qué comentar, porque es que necesito unas semanas de eso, de que las cosas reposen y poder realmente pensar en toda su magnitud sobre la obra. Así que sí, yo creo que necesita reposo, incluso es una buena novela para releer. Y en una primera lectura, inevitablemente te quedas con una parte, pero hay otra parte que se te escapa. Pero bueno, yo lo que iba a decir, y ya si quieres cerramos comentarios finales, es que una de las obras que me gustó más y que de hecho es una obra muy corta, de Dostoyevsky estamos hablando, es Memorias del subsuelo. mm, Es una obra que está escrita antes de Crimen y Castigo y es una obra muy, muy intensamente filosófica. Tiene una parte, de hecho, una parte muy intensa, tan intensa que yo la tuve que leer 2 veces, porque sí que realmente, y esa parte no se parece en nada al estilo en el que está escrito Crimen y Castigo, y ni qué el estilo loco. en el que están escritas las otras novelas de Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque hace que su personaje escriba un diario en primera persona, y es un personaje que está en lo más bajo moralmente de su ánimo, ¿no? Y de su vida, por eso lo de Mm, Memorias del subsuelo, y es un personaje que está muy confuso. Entonces, claro, está toda esa confusión y esas reflexiones filosóficas y morales, casi casi como si fuese un flujo de conciencia que luego en el siglo XX fue una técnica muy utilizada. Bueno, pues casi casi. Eh, y realmente es una parte muy densa. Y luego tiene una segunda parte que ya es más estilo Dostoyevsky tradicional, vamos a decirlo así, en la que cuenta las cosas que le pasaron a este personaje para que llegara a sentirse tan moralmente hundido y, ¿no? y realmente trastocado. Y si habéis leído Crimen y Castigo y no habéis leído Memorias del Subsuelo, os lo recomiendo muchísimo. vamos a ver si me animo. Bueno, día que te apetezca, porque creo que, Sí, bueno, como todo nos tiene que apetecer, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces, uno tiene que estar de humor para lo que está leyendo, porque si no, no. sí, es terrible. Si no, sí. Lo que sea que leas, y después te pasa que relees y te encontrás con un libro que por ahí te gusta mucho y en su momento nada que ver. Pues adelante, reflexiones finales para concluir y cerrar. Eh, bueno, un poco como lo que he estado diciendo hasta ahora. Creo que es un libro que es muy interesante, que, que siempre estos libros, digamos, grandes clásicos, está bueno leerlos para poder hacer la experiencia propia, porque no hay que guiarse por lo que dice todo el mundo que se supone que tenés que leer o que se supone que trata, etcétera. Son experiencias que, como dice el dicho, la experiencia en cabeza propia, porque realmente es así, porque además uno
va a leer de acuerdo al bagaje personal. Entonces, claro, vas a aprovechar ciertas cosas más que otras, te va a gustar más ciertas cosas que otras. Y con esta idea de acercarse a estos libros sin prejuicios, ¿no? O sea, sin prejuicios tanto de que me voy a encontrar una obra que me va a encantar o que va a ser la obra de mi vida, no. O me voy a encontrar con algo que me va a aburrir terriblemente o que va a ser tan denso que no voy a poder entenderlo. No, realmente ir con la mirada abierta y hacer la propia experiencia. Y Sí, después, lo que sea que resulte de eso es válido. O sea, y vuelvo a decir, si lees Crimen y Castigo y no te gusta, es tan válido como que sea el libro de tu vida o como lo que nos pasó a nosotras, que nos quedemos como en algo más neutral. Como decir, si es una buena experiencia, tampoco es el libro de mi vida, pero estuvo bueno hacerlo. sí. Sí, yo coincido. En muchas ocasiones hay ciertos libros que están como en todas partes, ¿no? Y además están en referencias y en obras posteriores que es agradable leer, aunque solo sea por la satisfacción personal de decir, ay, he entendido esta referencia o he entendido esto que aparecía, ¿no? En otra novela posterior. Eso es como muy satisfactorio, ¿no? Decir, ah, qué bien, yo es que he leído Crimen y Castigo o como decíamos antes, he leído Frankenstein, entonces ya entiendo, entiendo ciertas cosas. Y sí, para mí fue una experiencia positiva en general, aunque hubo partes que me aburrieron y hubo partes Mm, que realmente tuve que decir, no, no, es que quiero terminar de leerlo, no quiero ujú, dejarlo. ujú. Sí, Eh, sí, tal cual. y Sí, sí, se puede, se puede. sí. Y el final de la sexta parte me gustó mucho y el epílogo podía haber pasado Sí, sin sí, epílogo, podría efectivamente. no haber estado. Sí, sí, incluso también, bueno, fuera de, digamos, de tener que leer, o sea, de la sensación de que tengo que leer porque son clásicos, tengo que leer porque si yo leo, entonces se supone que estos libros los tengo que leer. Yo creo que eso no tiene que estar dentro del pensamiento de alguien que lee por gusto, porque nosotros no somos, o sea, si yo entendiera, si yo hiciera la carrera de letras, hay cosas que tengo que leer, o sea, me guste o no, es parte de mi formación. Pero llegando a la literatura por gusto, esta idea de la imposición de lo que hay que leer, porque si no, no te puedes considerar lector, o sí te puedes considerar lector, no debe existir. Y uno tiene que poder darse el derecho de decir, quiero leer esto porque me interesa. O sea, no es que quiero leer Crimen y Castigo porque todo el mundo lo ha leído y yo tendría que leerlo, sino porque me parece interesante. Y después abordar el libro de la forma más natural posible. Y si no me gusta, no me gusta. A mí me pasó, por ejemplo, con la Divina Comedia, por Dios. Insoportable. O sea, es que no pude. No, es que realmente, y mira que era edición cátedra también. Bueno, como decías vos, era tal la cantidad de llamadas que no había forma de leer. Mira, no exagero, dos, porque estaba escrito en verso, digamos, dos versos de corrido. Era una cosa insoportable y las referencias eran muy interesantes y estaban muy bien porque además no se entiende nada, o sea, lees el verso y no entendés nada y si lo tenés que leer así es imposible y en un momento me cansó tanto lo de las llamadas que dije, bueno, yo sigo sin las llamadas, no entendí lo que estaba leyendo, que realmente dije, no, esto no tiene sentido y está bien, la Divina Comedia será impresionante y dará pie a todo lo que se te ocurra, como pasa con los grandes clásicos griegos, etcétera, etcétera. Pero hay que sufrir porque de esa manera te forma supuestamente como lector. No, yo creo que no hay que sufrir en la vida. O sea, la vida es sufrimiento en muchas cosas, no agregarle La más. vida ya es bastante sufrimiento. Sí, no, yo creo que todo tiene su momento. A lo mejor en otra época de tu vida encuentras que te apetece otras cosas y te apetece leer más contexto y te apetece leer más y la Divina Comedia resulta que es para ese momento. No, Cuando tenga 80 añitos. bien, pero que no pasa nada, que quizás sí o quizás no, que tampoco pasa nada. Sí, yo es una cosa en la que pienso mucho, ¿no? Primero que no puedes leer todo lo que vino antes para entender No, todas las referencias y todas las posible. influencias. Eso es imposible. Y que evidentemente pues uno está limitado no al final estamos muy influenciados por lo que hemos leído y por lo que hemos vivido. Y tampoco puedes haber leído todo ni haber vivido todo, porque eso no es. Así que no. Sí. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí. Si alguien ha llegado hasta aquí, por favor que nos deje un comentario, porque creo que este vídeo
Es larguísimo. En cualquier caso, nos encantaría que nos contarais vuestra experiencia si habéis leído Crimen y Castigo. Entiendo que si nos estáis escuchando en este parte es porque sí. Y cualquier otra cosa que nos encantaría que nos compartierais, porque al final esto es más una conversación que otra cosa. Y como siempre, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.